Es muy probable que muchas de las personas que transitan hoy en día por el sector de Unilago en Bogotá y que no conocen la historia, ni siquiera se imaginen que hace aproximadamente 70 años existió en este lugar un gran lago que abarcaba lo que actualmente conocemos como el barrio El Lago y que iba de sur a norte desde la calle 76 hasta la calle 82 y de oriente a occidente entre la carrera 14 y la avenida carrera 20. ¿Y ustedes sabían? El lago Gaitán, o popularmente también denominado Lago Chapinero, fue bautizado así por los hermanos José, Domingo y Rafael Gaitán, quienes adquirieron el terreno donde se encontraba este gigantesco espejo de agua formado por las corrientes subterráneas de la sabana. Así, estos hermanos se idearon una zona de recreación y esparcimiento en la cual dispusieron un parque de diversiones con una rueda de Chicago, restaurantes, alquiler de caballos, paseos en bote, una casa del terror e incluso paseos en la avioneta del aeronauta Camilo Daza. El Parque Gaitán fue entonces uno de los destinos predilectos de las familias divinamente bogotanas a la carachas, de las parejas enamoradas de la época e incluso de muchos extranjeros que llegaban hasta allí a pie o en tranvía. El vasto crecimiento poblacional de Bogotá en los años 50 trajo consigo la necesidad de construir nuevas viviendas, lo que provocó que sus dueños, los hermanos Gaitán, decidieran vender el parque para la construcción de edificaciones, dando paso así a la urbanización, que ha sido constante y descontrolada desde esa época. Pero este no fue el único caso de urbanización sobre espejos de aguas naturales durante esos años. Otros más, como el lago San Cristóbal, que sirvió como lugar de descanso para muchas personalidades de la sociedad cachaca de la época entre 1965 y 1971, o el Luna Park, ubicado en lo que actualmente conocemos como el barrio El Restrepo, diseñado por don Nicolás Liévano y que operó entre 1927 y 1948 hasta que lo rellenaron, son algunos ejemplos más de cómo se ha intervenido el paisaje natural de la capital. Así como lo explica Germán Mejía Pavoni, historiador urbano de la Pontificia Universidad Javeriana. El Luna Park es un ensanche del río Fucha. Es aprovechar el Fucha para hacer un lago y en ese lago colocar una ciudad de hierro, un parque de diversiones que va a durar unos años y después se va a convertir en una urbanización, que es lo que es hoy en día. El Luna Park fue una estrategia urbanizadora. El Luna Park fue llevar la gente hacia allá, hacia ese sector de la ciudad. Y para eso se construye el parque de diversiones y se coloca un tranvía. Entonces, para ir al parque de diversiones está el tranvía y el paso siguiente fue acabar con el parque de diversiones y urbanizar ese sector. Es paradójico, esta ciudad no busca y no ve el agua, no la tiene como un sitio dentro de la ciudad, como un sitio para cuidar, para descansar. Tras el rápido crecimiento de la ciudad y la gran demanda de vivienda en 1948, la urbanizadora Luna Park inicia el relleno del lago para posteriormente construir edificios de vivienda. Testigos de esto, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá solicitó a la Secretaría de Obras Públicas Municipales se abstuviera de conceder licencia a la urbanizadora para desarrollar las construcciones en terrenos del parque, en los cuales se estaba usando rellenos de basuras y tierra, a lo cual por supuesto no se le prestó mayor importancia y la urbanización igualmente se llevó a cabo. Y es que la gran demanda de viviendas y la necesidad de edificar sobre la zona céntrica de Bogotá desde los años 30 han causado desde ese entonces enormes modificaciones en el paisaje urbano y natural de la ciudad, así como graves consecuencias ecológicas. En el paisaje urbano el agua desapareció. Mirando de occidente hacia oriente, tú ya no ves cursos de agua naturales, sino lo que tú ves son cemento tratando de controlar que las crecientes o los aumentos de agua no se dispersen por la zona y cause inundaciones. Entonces tú ya no los ves como ríos ni como quebradas, lo ves es como canales de agua que están buscando la salida de la ciudad. En un artículo publicado por la revista Cambio en agosto de 2024, el escritor Adriel Bibliovics explica la forma como en Colombia se han maltratado las fuentes de agua desde la época de la colonia y manifiesta que estamos en el punto aterrador de que si Bogotá sigue creciendo como va, solo tendremos agua para 9 años más.
Y es que así como el fenómeno del Niño, que impacta en la disminución de lluvias hasta en un 40% en todo el país, también es un hecho que la desaparición progresiva de los humedales y espejos de agua naturales en la ciudad influye directamente en la sequía y en el racionamiento que actualmente sufren los capitalinos. Según Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, todo esto se debe a la falta de planeación y conciencia ambiental que desde mediados del siglo XX se ha hecho mucho más evidente debido a las necesidades de la época y a la expansión poblacional. Sin embargo, pues la historia pues lo que nos cuenta es que más o menos aproximadamente en los años 40 Bogotá se empieza a expandir, a urbanizar, producto de muchas cosas, ¿no? De la cantidad de habitantes que llegan a la ciudad, pero pues por la violencia que vivió el país, mucha gente llega desplazada a Bogotá, pero también mucha gente llega a buscar oportunidades, ya sea de estudio o de trabajo. Entonces Bogotá tiene que crecer de manera rápida y al hacerlo de manera rápida pues crece de manera desordenada. Muchos barrios ilegales y también legales que se construyen sobre humedales de Bogotá, entonces muchas de nuestras casas, centros comerciales, avenidas están sobre agua. Para los expertos y ambientalistas, el hundimiento de calles y edificios en Bogotá también se debe a los niveles freáticos del suelo, es decir, al elevado nivel de agua subterránea, particularmente en épocas de lluvia. El problema es que muchos de estos edificios no tienen esa cimentación debido al costo de producción que puede alcanzar hasta el 70% del costo total de la obra, lo que representa otro riesgo más para sus habitantes. Expertos en gestión del riesgo hablan que si llega a haber un terremoto en Bogotá, pues puede haber un efecto licuadora, que es que nos empecemos todos a hundir, porque pues estamos sobre suelos blandos, sobre arcillas expansivas, y eso es bien peligroso para la ciudad. Es similar a lo que pasó en Ciudad de México también, o en el centro de París, en Miami, en Washington también pasa lo mismo. Entonces pues Bogotá tiene uno de los récords más grandes en Colombia y en el mundo, que es sepultar casi el 95% de sus humedales. Actualmente de los 50.000 hectáreas que se dicen que habían, pueden quedar unas 1.200 entre humedales reconocidos y no reconocidos por ley. Pero más allá de las cifras y de los problemas medioambientales, la nostalgia por la calidad de vida y por el paisaje natural de aquella Bogotá del pasado sigue latente. De aquel majestuoso Parque Gaitán que tan felices hizo a los residentes de la capital durante la década del 30 y casi hasta 1955, ya no queda nada. Caminar hoy por el sector de Unilago es sinónimo de comercio, vendedores informales, ruido de tráfico, indigencia y olor a basura. Sin embargo, aún quedan algunos vestigios de un barrio que no olvida que antes de ser invadido por el cemento y el ladrillo, fue un gran lago.